Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestros Impact Talks que hacemos aquí en BidInvest, transmitiendo esta vez en vivo desde Washington, D.C. El tema de hoy, economía circular. Y para eso vamos a estar conversando con Paula Peláez, que es jefa de negocios sostenibles y pymes del equipo de servicios de asesoría de BidInvest. Paula, bienvenida a nuestra sesión. Muchas gracias, Martín. Como siempre, todos aquellos que están conectados a través de LinkedIn pueden enviarnos sus preguntas directamente ahí en la aplicación. Nosotros vamos a tomarlas y las vamos a ir haciendo, ¿no? Pero para comenzar, Paula, el tema economía circular es como una especie de buzzword del momento, ¿no? Pero si voy y le pregunto a una persona, le pregunto a otra persona, probablemente vengan con definiciones distintas, ¿no? ¿Qué es esto de la economía circular? Bueno, economía circular no es nuevo. Realmente viene de muchas ciencias y de muchas temáticas que se han relacionado, pero sí efectivamente llegaron finalmente a este concepto que todo el mundo ahora reconoce como economía circular. Te podría decir que maybe es un buzzword, pero no es un flavor of the month. Definitivamente perfecto. Está aquí para quedarse. La economía circular lo veo como un cambio de paradigma, donde finalmente nos está empujando a cambiar el modelo económico que tenemos, que en este momento es lineal, como todos sabemos. Nosotros extraemos, hacemos algo y botamos. Perfecto. Y esto finalmente el planeta no lo aguanta, y si queremos prosperidad para todos, si queremos un planeta saludable, pues necesitamos un modelo diferente, y la economía circular representa eso. Y esto también representa entonces poder llegar a los ODS. Perfecto. Y el Acuerdo de París. Entonces, tenemos como una serie de modelos que además lo que nos dicen es los materiales y los productos necesitamos que vivan lo más que puedan, mientras que al mismo tiempo necesitamos ayudar que el planeta se regenere. Perfecto, es una especie como de reducir al máximo valga la redundancia, los residuos, ¿no? El waste, ¿no? Ahora, se habla de que esto es un imperativo, más que, tú lo dijiste, el flavor of the month o un buzzword. ¿Por qué es un imperativo? Porque es algo que debemos hacer. A ver, yo creo que es un imperativo y es una oportunidad. Es una oportunidad para nuestra supervivencia. Finalmente, si no, el planeta no tenemos el tamaño del planeta a la manera en la que estamos consumiendo y produciendo. Pero también es una oportunidad de negocio gigantesca, que podemos mirar un poco más en detalle, pero hay mucha innovación, mucha tecnología y muchos sectores e industrias que están en un momento súper adecuado para poder adoptar modelos de negocios circulares que les van a generar ingresos, que les van a generar crecimiento económico, pero que no necesariamente van a tener que depender de toda la extracción de recursos naturales, ¿verdad? Claro. Okay. ¿Y eso cómo lo...? Voy a hacer una pregunta así que no lo estábamos conversando antes. ¿Qué tanto hay de economía circular con las famosas 3 R, ¿no? Esto de reutilizar, reciclar, ¿no es cierto? Sí. ¿Son 3? ¿Son más? Son 9. Son 9. Okay. Son 9. Y es uno de los desafíos que tenemos. Y es que en este momento tú le preguntas a la mayoría de la gente en la región qué es economía circular y dicen reciclar, toca reciclar más. Claro. Y realmente eso es donde tienes el menor valor de la economía circular. Es parte de la economía circular, pero es donde generas menor valor. Empieza desde el rediseño. ¿Cómo diseñas bien un par de jeans que al final puedas quitar el zipper, quitar la tela y reutilizar absolutamente todo? ¿Cómo diseñas una lavadora para que el futuro la lavadora la puedas reparar, reutilizar y de pronto utilizarla más como un servicio y no como un producto que tienes? Perfecto. ¿Verdad? Entonces, reparabilidad, no las sé decir todas de memoria, pero reutilización, reparabilidad, reciclar es parte de ellos, pero también hay unos donde tienes que decir refuse, y es yo con esto no puedo trabajar. Finalmente, este material no lo voy a sacar más del planeta, ¿no? Entonces empieza desde ahí hasta toda esta parte donde realmente estás maximizando la eficiencia y el uso de los materiales y productos. ¿Y hay ciertas industrias más afines o que pueden tomar este tema de manera más rápida que otras? ¿Cuáles son esas industrias? ¿Dónde ven ustedes que hay oportunidad? Es agnóstico a los sectores y además es sistemático, es decir, vamos a necesitar que todos estén ahí.
Pero desde nosotros vemos mucha afinidad, mucha demanda de esas oportunidades de negocio muy tangibles. En manufactura, por ejemplo. Manufactura es muy amplio, ¿no? Tienes toda la industria textil, toda la industria de hacer cosas, materiales, y ahí tienes, por ejemplo, industrias de aluminio o de metales, donde finalmente hay ciertos metales que son eternamente reciclables y reutilizables. Como el aluminio. Como el aluminio. Entonces, ahí tienes una oportunidad fenomenal. Pero luego también en la industria textil estamos viendo un montón de empuje a no solamente que las prendas se hagan de una mejor manera, sino que se reutilicen. Y para eso, entonces te paso a otro sector, que son la tecnología y las plataformas. Si no tienes plataformas que te ayuden a una economía de sharing economy y plataformas de servicios, pues no vas a poder cerrar ese círculo del textil que está bien hecho y que se puede reutilizar. Perfecto. ¿Infraestructura también? Infraestructura y agro. Son las otras dos que te iba a decir. ¿no? Infraestructura, pues obviamente necesitas una buena infraestructura de reciclaje, de tratamiento de aguas, etcétera. Eso es como lo más obvio. Pero luego piensa con todas las energías renovables, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con esos paneles? ¿Qué va a pasar con las baterías de los carros? Todo eso, si lo empiezas desde el diseño a pensar cómo lo hago circular, tienes toda una oportunidad ahí donde nuevamente se mezcla la infraestructura con la manufactura. Claro, o cómo puedes construir una carretera utilizando material reciclado de una y en agri también es gigantesco. Tienes toda la parte regenerativa, que es fundamental. La gente a veces piensa mucho el ciclo industrial de la economía circular y se le olvida el ciclo natural, que si no, no se te va a dar. Si tú no logras regenerar nuestros recursos, finalmente estás logrando optimizar algo industrial acá, pero no estás resolviendo la mitad del problema. Perfecto. Entonces, toda la parte regenerativa, agroforestal, súper, súper importante. Pero luego tienes el desperdicio de comida. Claro. Tienes toda la utilización de packaging, que al final tienes que mantener la seguridad de la comida, pero a veces son unas ¿cómo limito la cantidad de plástico, por ejemplo, para eso, ¿no? O también infraestructura, el otro que mencionabas. Pero en general, ¿cómo estamos? Tengo una pregunta primero, ¿no? Que viene desde LinkedIn. ¿Qué opinas de esta propuesta tan en boga en estos días de que los países en desarrollo, es decir, los que estamos a este lado del hemisferio, le exijan a los países industrializados desacelerar su economía para ser más sostenibles? Es otra conversación completamente diferente. Yo creo que hay muchas conversaciones sobre una transición justa. Ese es un tema para una conversación en sí misma. Interconectados, pero es un tema diferente. Yo creo que la economía circular no se tiene que dar solo en ciertos países, se tiene que dar en todas partes. Y la economía circular además tampoco propone una desaceleración de un crecimiento, sino es un crecimiento sostenible, ¿no? Perfecto. Y puede ser un impulsor de crecimiento, ¿no? ¿Cómo estamos en la región? En la región tenemos buenas noticias en el sentido que estamos mejorando muchísimo el ecosistema. Estamos viendo que la mayoría de los países están generando regulaciones, lo están integrando en sus NDCs, en sus planes de acción climática, están generando planes de economía circular como tal y son muchos, no son contados con las manos. Tenemos la coalición de economía circular donde el banco también es miembro y participan los países. Entonces estamos viendo mucho empuje regulatorio y por parte de los países. Estamos viendo señales de mercado claras. Estamos viendo cadenas de valor que están diciendo yo necesito packaging sostenible y circular. Entonces ese ecosistema se está dando. Infraestructura todavía nos falla, todavía hay una infraestructura que falta. Y estamos viendo mucho apetito del sector privado. Pero todavía falta engranar, porque finalmente para que el círculo se dé, se necesita que se dé a lo largo de la cadena de valor. A lo largo de la cadena, claro, que solo uno lo asuma, ¿no? Si falla una parte, se quiebra el círculo en realidad, ¿no? Ese es como el punto. Mira, una pregunta de Roberto Salas, que está conectado, que pregunta, ¿qué enfoques técnicos son necesarios para tomar decisiones en torno a lo que sí es economía circular y lo que no es economía circular, ¿no? ¿Cómo evaluar desde una perspectiva técnica la rentabilidad de proyectos de economía circular? Hay mucho, y por eso decía desde el comienzo que no es algo nuevo. Finalmente, en economía circular tienes muchas metodologías donde tú puedes hacer el life cycle analysis, el creator to creator analysis, en donde tú lo que vas a ver es cómo es
ciclo de vida de cada material y de cada producto y vas a encontrar los hotspots donde dices, acá hay una oportunidad de mejora, acá hay una oportunidad de reutilización, acá hay una oportunidad de logística inversa. Entonces, estas oportunidades son las que toca identificar un poco caso a caso en medio de todo. Y después puedes hacer un análisis de costo-beneficio. También hay muchas metodologías de costo-beneficio y hay muchas metodologías para medir circularidad justamente. En este momento que estén muy en boga, por decirlo así, o que estén internacionalmente reconocidas, tú tienes unas del WBCSD, donde te miran, donde lo que están viendo es cómo estás haciendo tu transición a la circularidad, que también es muy importante. Finalmente no queremos cosas binarias. Claro. Lo que queremos es estimular una transición a la circularidad. Ese es uno. Ellen MacArthur Foundation, que realmente son los que han generado tanto atención alrededor de este término de economía circular, también tienen una metodología para medir qué es circular y qué no. Y lo que tienen además de interesante es que reconocen que no solamente es el producto o el material en sí, sino el ecosistema. Entonces, por ejemplo, ellos reconocen lo que ellos llaman los enablers. ¿Quién te permite que haya circularidad? Tenemos un ejemplo en nuestros clientes, se llama GoTrendier. GoTrendier, por ejemplo, te permite que haya una reutilización de la ropa. Si no estuviera la plataforma, entonces ellos no son quien lo hacen. Ellos no hacen que el textil sea circular, pero ellos te permiten que haya una reventa de reuso y conectar. Entonces, eso como un ejemplo. Entonces, sí hay muchas metodologías. Ahora, ¿qué necesitamos o qué nos falta o qué desafíos puede haber? Es un lenguaje común. Necesitamos métricas comunes, KPIs comunes, taxonomías comunes, porque al final, si no, cada quien va a tener una interpretación y ese es el gran riesgo. Claro, ¿no? Porque ahí justamente, de hecho, hay una pregunta de Carlos González, donde, bueno, ¿cuál es el riesgo de que esto se transforme en greenwashing? Claro. Y ¿cómo evitamos que se vaya para allá nomás, ¿no? Y yo creo que el riesgo de greenwashing lo vamos a tener presente en todo, incluyendo en esto. Yo sí pienso que métricas comunes, taxonomías comunes nos van a permitir un entendimiento del financiador, del corporativo, del regulador, para decir, con esta barra te estoy midiendo y con esta barra te voy a comparar para ver si eres ambicioso o no. Ya luego decidir qué es ambicioso o qué no es ambicioso es donde ya entran jugadores como son Ellen MacArthur o como son otros, donde ya nos están diciendo, esta es la barra, este es el benchmark. De aquí para arriba eres ambicioso y de aquí para abajo, your business as usual. Claro. Y esa es una información que es supremamente valiosa. Ahora, un poco la primera pregunta que nos decían, no somos Europa, somos América Latina. Nuestra barra va a ser diferente. Nuestra infraestructura para poder clasificar, para poder reciclar, para poder reutilizar, es diferente. Entonces, esas barras también toca calibrarlas, pero sí toca exigir ambición. Ahora, ¿y cómo ves el rol, por ejemplo, de la sociedad civil, de ONGs organizadas alrededor de estos temas? ¿Es algo que lo vamos a seguir viendo creciendo en futuro? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, yo creo que lo necesitamos. Yo creo que hay roles para todos. Hay roles para los que están apoyando la transición y hay roles para quienes tienen que verificar que sea una transición real. Y esto no solamente lo creo en circularidad, lo creo en sostenibilidad. En todo, claro, en general. Eso es un desafío para los temas de sostenibilidad en general. ¿Qué otras oportunidades ves en la región? ¿Sí? ¿Qué hay en América Latina que tú digas, ok, aquí hay una oportunidad, en esto nos falta tal vez esta industria, este mercado? ¿Dónde ves oportunidades? Yo creo que la oportunidad está en la escala, más que nada. O sea, finalmente estamos viendo innovación, estamos viendo atención de los diferentes sectores, estamos viendo soluciones circulares, pero necesitamos llegar a una escala para que realmente se genere esa masa crítica. Estamos viendo con mucha atención y interés que se están generando como pockets. Entonces, hemos escuchado de México, de algunos estados de México, de algunos departamentos en Colombia, que están diciendo, nos queremos organizar, el sector privado y el gobierno local, para generar circularidad aquí. Entonces, es casi que un concepto de ciudad circular, de isla circular. Una especie como de clúster, como se hablaba antes. Exactamente. ¿No? Entonces, lo estamos viendo con interés. Yo creo que hay algo que puede funcionar ahí, pero pues seguimos siendo globalizados y tenemos que entender esas interacciones también con el resto, ¿no? Pero ahí yo creo que hay unas oportunidades interesantes para lograr esos ejemplos demostrativos y esa masa crítica
como con más afán. Con más afán, claro. Ahora, nosotros como banco, como BidInvest, ¿de qué forma podemos trabajar o apoyar, acelerar, financiar? ¿Cómo nosotros podemos trabajar o impulsar la economía circular en la región? Estamos haciendo varias cosas. Tenemos 3 pilares. El primero, y esto lo trabajamos súper de la mano con el grupo BID, ¿no? Tanto BidLab como BID, como BidInvest, trabajamos muy en sinergia, un poco a raíz de lo que es la economía circular, claro, para que este value proposition del grupo se dé. BidInvest particularmente, obviamente tenemos un rol financiador. Y ese rol financiador lo vemos de 2 formas. Uno es cómo financio yo directamente a un corporativo, a un proyecto de infraestructura, y le incluyo la circularidad y lo impulso a esa transición a la circularidad. Entonces ahí es esa madurez, ¿no? Al comienzo empiezas a decir, este es circular, casualmente. Después dices, no, ahora voy a buscar intencionalmente el que sea circular. Y después empiezas a decir, no, ahora voy a ayudar a que este realmente sea circular para poder financiarlo, ¿no? Claro. Entonces ahí empiezas a tener ese apalancamiento para estimular y ese apalancamiento se da con financiación, se da con advisory services también, que es un poco lo que nosotros apoyamos. Tenemos también los instrumentos financieros, donde puedes decir, bueno, yo te voy a poner un KPI y te voy a hacer un Sustainability Linked Loan o Bond, donde tú cumples con ciertos KPIs de circularidad y nosotros podemos tener un financiamiento con diferentes condiciones. Entonces, ahí está, particularmente lo que nosotros hacemos con la región, sector real. Pero luego, hablamos de la cadena de valor, dijimos, hay un hueco, hay un missing middle, donde la pyme tiene buenas ideas, tiene buenas soluciones. No tiene escala. Pero no tiene la escala para nosotros llegar directamente. Toca trabajar con la banca local. Claro. Entonces ahí fue donde empezamos y hemos empezado a trabajar con varios bancos comerciales y nacionales. Tenemos un ejemplo puntual en Colombia, Bancoldex, Bancolombia y Banco de Bogotá, donde justamente lo que buscamos fue cómo tenemos un lenguaje común, que estábamos hablando, cómo definimos circularidad entre estos 3 bancos alineados con el plan de acción de Colombia de economía circular. Claro. Y con base en eso miramos qué proyectos serían y cómo se pueden financiar estos proyectos de circularidad o de transición a la circularidad. Claro. Entonces es un ejemplo muy puntual que tenemos ahí, que ahora justamente con Asobancaria lo vamos a impulsar mucho más porque vamos a hacer una capacitación con 15 instituciones financieras también. Está perfecto. Finalmente, está buenísimo, tenemos la parte de conocimiento, ¿no? Entonces, y es más cómo podemos hacer estudios, cómo podemos traer más concientización. Y aquí nuevamente ese rol que hacemos, por ejemplo, en la coalición con el banco, a manera de grupo y con los diferentes aliados es súper importante. ¿Qué pasa en este momento con la economía circular? Hay mucho ruido, hay mucha información. No solo ruido, es información. Y es difícil navegar esa información. ¿Cómo hacemos y cómo le ayudamos a la gente a decir, bueno, ¿dónde está todo ese funnel y qué me sirve a mí? Claro. ¿No? Y cómo lo hago práctico. Entonces ahí yo creo que hay un rol que es súper importante. Interesante. Carolina Suárez también desde LinkedIn nos pregunta, desde tu punto de vista, Paula, ¿cuál es el principal reto del sector privado en América Latina para la reducción y el reciclaje de materiales? A ver, yo creo que la infraestructura es uno de ellos, claramente. Seguimos teniendo una infraestructura que todavía no llega a permitirnos hacer un reciclaje, una clasificación de residuos que es ideal, pero yo creo que nuevamente es el diseño. Si nosotros no empezamos a diseñar los productos que tenemos de una manera que pensemos que tienen que ser modulares, reparables, pues no nos vamos a enfocar solamente en ese último pedacito de la cadena, que es la que menos valor tiene, ¿no? Interesante. Paula, ya estamos justo en el tiempo porque la idea de estas charlas es que no sean largas, sino que sean todo lo contrario, que sean más directas. ¿Algún tema en específico que se te haya quedado? Yo tengo varios y podemos hablar y yo me quedo con el tema de transición justa. Probablemente podríamos hacer algo en el futuro sobre eso, pero ¿alguna idea que le quieras dejar a la gente que nos está viendo? A ver, yo creo que hay varios mensajes. 1, economía circular no es reciclaje. 2, sí es regenerativa. 3, sí tiene que ser justa. Y la justicia o esa inclusión social no se da de la noche a la mañana, tiene que ser intencional. Yo creo que eso es algo que todos tenemos que pensar cada vez que vemos estos proyectos, porque no estamos en una región que no puede ser o solo verde o solo equitativa, tiene que ser los dos. Entonces, y la oportunidad está ahí. Yo creo que hay más y más oferta financiera, hay más y más oferta de recursos.
Pero yo creo que tenemos que lanzarnos al agua, tenemos que lanzarnos y entender que es una transición, que nadie está buscando el proyecto perfecto circular. Perfecto. Paula, muchas gracias por tu tiempo. Para los que nos están viendo en LinkedIn también, agradecerles el tiempo y de habernos escuchado y aprender un poco más sobre economía circular. Y quedamos invitados para nuestra próxima sesión en unos días más. Muchas gracias. Gracias.